Ahí fue. Bueno, hola, bienvenidos a esta séptima y última charla del ciclo de Geografías no representacionales en la cultura latinoamericana, materialidades, enredos y multiplicidades de cara al capitaloceno, que organizamos desde el Grupo de Estudio Cultura, Naturaleza y Territorio del Instituto de Geografía Romualdo Ardizone de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, mi nombre creo que todos me conocen, pero soy Azucena Castro, soy investigadora postdoctoral del Instituto de Geografía y he coordinado este proyecto que venimos realizando desde principios de año junto al grupo. Y bueno, quisiera mencionar a Hortensia Citer Castro, a Agustina Arosteguy, que dirigen el grupo, y también a Verónica Holman y a Carla Sussman. En este ciclo de charlas nos habíamos propuesto pensar y reflexionar sobre territorios en los imaginarios geográficos del sur que resisten a los trazados nacionales y reimaginan el territorio más allá de las representaciones oficiales, más bien desde la experiencia corpórea y afectiva, así como performática, de lo humano y lo no humano. En esta coyuntura contemporánea, donde el sistema capitalista y sus brazos extractivos y coloniales son una fuerza que ha configurado la geografía material del planeta, repensar los imaginarios geográficos se torna una tarea urgente para imaginar un mundo más habitable, en convivencia con los mundos no humanos, es decir, las demás entidades y sujetos como el agua, las arañas, las plantas, las piedras, los glaciares. En este ciclo hemos tenido el placer y el lujo de charlar con artistas, activistas medioambientales, teóricos y críticas culturales, cineastas de diversas instituciones que nos propusieron pensar estos temas en torno a territorios tecnoestéticos, barrios populares latinoamericanos, el imaginario del más allá del norte mexicano, el sertón de Minas Gerais, la carretera austral de Chile, los proyectos hidroeléctricos en el río Santa Cruz en Argentina. Y hoy vamos a pensar los territorios del petróleo, Venezuela, el imaginario petrocultural y la paradoja de la abundancia, junto a la artista venezolana radicada en Berlín, Ana Alenzo, y a Gianfranco Selgas, doctorando en literatura y cultura latinoamericana en la Universidad de Estocolmo. Bueno, les doy la bienvenida. Ana es artista plástica, quien mediante la escultura, la fotografía y el videoarte construye un imaginario distópico y alegórico que cuestiona los riesgos y desequilibrios económicos, sociales, psicológicos implícitos en las prácticas de extracción de recursos naturales. Y Gianfranco Selgas es doctorando en la Universidad de Estocolmo, en Suecia, e investiga sobre estudios culturales latinoamericanos en los siglos XIX, XX y XXI, las humanidades ambientales, la ecología mundo y los legados de la colonialidad y el extractivismo en América Latina y el Caribe. Entonces, bienvenidos. Y bueno, en primer lugar, vamos a escuchar una charla de Ana que vamos a reproducir. Ana va a presentar la charla y luego vamos a escuchar a Gianfranco comentando y trazando algunas preguntas sobre el arte y la exposición de Ana. Y después tendremos un tiempo de intercambios con todos los presentes. Pueden usar el chat para comentar o preguntar, o si no, activar sus micrófonos cuando sea la ocasión. Pero bueno, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados mientras escuchamos las exposiciones de Ana y Gianfranco. Entonces, bueno, Ana, te doy la palabra y un placer. Hola, gracias a todos por la invitación, a Azucena, a Gianfranco. Bueno, un placer ser parte de este ciclo de conferencias. Y bueno, como ya comentó Azucena, vamos a ver es una grabación de una presentación. Es realmente un formato que hice para este tipo de conferencias. Tiene una duración de 19 minutos y es básicamente un collage entre imágenes, videos. Imágenes también documentales de archivo, imágenes satelitales y bueno, es una manera de contar un poco sobre mi pensamiento y mi perspectiva sobre lo que significa el petróleo como venezolana personalmente, ¿no? Es desde un punto de vista bastante, creo yo, poético y bueno, desde el lenguaje del arte, ¿no? Que se toma muchas libertades. Entonces, bueno, comenzamos por ahí y después podemos ya conversar
un poco más directamente. No puede llover sobre una sociedad una creciente abundancia de riquezas no ganadas sin que eso perturbe, trastrueque y cambie las mentalidades. Los cambios de mentalidad a los que alude esta frase polivalente pueden ser positivos o negativos. Lo que está claro, sin embargo, es que pueden definir el camino de una nación. Nací en Caracas en 1982. Crecí en una generación que ha sido testigo de la destrucción del aparato productivo del país. De manera bastante drástica, la corrupción se ha establecido como una práctica diaria de supervivencia. Pero es precisamente en este estado de vulnerabilidad casi amnésico de la nación el que me incita a revelar los vicios de nuestro imaginario petrocultural para transformarlos en instalaciones escultóricas, estas a su vez plataformas de discusión y contemplación. We're moving from an era of cheap, abundant energy to an era of scarce, hard to get, expensive energy. Los gritos de la Bolsa de Valores de Chicago se escuchan desde el fondo del barril, confundidos entre la volatilidad de los precios y la volatilidad de las masas en saqueos y manifestaciones callejeras. Un delicado balance que alcanza dimensiones geopolíticas. Yo me pregunto, ¿cómo se configura esa red de conflictos y paradojas, ideas de progreso y destrucción que la producción de petróleo ha creado? Me refiero a esa fuerza económica corrupta por default que brota del petróleo y que alimenta la perpetuación de regímenes autoritarios, fuerzas irregulares, problemas medioambientales, crisis migratorias y socioeconómicas. El petroestado venezolano aparece repetidamente en mi trabajo como una obsesión. Su particularidad me permite trabajar con el absurdo. ¿Qué sería de Venezuela sin el petróleo? ¿Sabían esos hombres el peso de su hallazgo? En un intento de darle sentido al caos actual y desde el autoexilio, me he convertido en una especie de satélite. Recojo datos, documento, estudio zonas, reutilizo restos de la industria, saco mis propias conclusiones, genero mis propios códigos y lenguajes. Estoy aquí y allá, extendida y sumergida en múltiples materialidades. En 1975, uno de los fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, el exministro de Petróleo venezolano Juan Pedro Pérez Alfonso, personaje importante en la historia de Petróleo de Venezuela, dijo: dentro de 10 años, dentro de 20 años, ya verán,
El petróleo nos traerá la ruina. El petróleo es el excremento del diablo. Oil is the devil's excrement. Más que un comentario, una sentencia que avisora el presente que hoy encarnamos. Las 2 últimas décadas de Venezuela son el resultado de un proceso sistemático de robo y destrucción. Sin embargo, quisiera pensar en el petróleo y su explotación como algo que trasciende lo local y propone desde la idea de destrucción una dimensión existencial, filosófica, que me permite entablar un diálogo con un futuro, sea este un futuro distópico o no. ¿Cuándo se convierte esta sustancia en una maldición? Han pasado 106 años desde que la empresa Caribbean Petroleum Company, subsidiaria del grupo anglo-neerlandés Royal, culminó en éxito la perforación del pozo Sumaque 1, primer pozo petrolero comercial de Venezuela. Ya en 1929, el petróleo comenzó a eclipsar todas las demás industrias en Venezuela, lo que llevó a lo que más tarde se acuñó como la enfermedad holandesa, también relacionada con la abundancia. Venezuela es hoy en día un ejemplo devastador de estos fenómenos. Es el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, lo que sería el 20% de todas las reservas globales, y en contraposición es el país con la tasa de criminalidad más alta de la región. A eso se le suma que se han reportado en los últimos 2 años más de 5 millones de refugiados, lo que lo convierte en la mayor crisis migratoria de América Latina en la historia reciente. Ambos fenómenos son impulsados por los altos índices de pobreza extrema, la pérdida de los derechos humanos y la degeneración absoluta de los principios democráticos. Eso para resumirlo en pocas palabras. La paradoja de la abundancia dejó ver que los ciclos del petróleo tienen oscilaciones, pero sin embargo, entiendo que además de los fenómenos descritos por la economía, hay también una lógica del eterno retorno, una lógica depredadora que continúa alimentando la sed de poder de los gobiernos, de los regímenes autoritarios, las industrias de paso, y alimentando también la fe ciega de la población en los beneficios del dinero fácil. ¿Cómo afecta a nuestra mente vivir en una contradicción? Recuerdo la insistencia en hacernos creer que somos un país rico, cuando era muy claro que la pobreza era una parte intrínseca de nuestra sociedad, de nuestra identidad. Lo que me llevaría a citar al curador y escritor Luis Pérez Orama, quien se pregunta hoy en día: ¿y qué hay más allá de la pobreza? ¿Qué nos deja la pobreza? La rueda del tractor gira lenta e infinitamente sobre el espejo. De allí salen también destellos de luz, intenciones y evidencias de una resiliencia absoluta. En los procesos de refinación industrial, como en la crisis, la nación y el petróleo se clarifican y emergen también sus más profundas potencialidades.
ese motor en el subsuelo de la pieza no es otra cosa que esa idea de progreso y modernidad en la Venezuela de los años 60, que como esa rueda desmantelada fracasa, se pierde y alucina con el reflejo de su eterno retorno. A ghost town is all that remains of Lagunillas, which a few hours ago was a community of poverty-stricken squatters living over one of the most prosperous oil fields in Venezuela. A city of some 2,000 homes built on stilts. It was completely destroyed when fire roared across the film of oil on the surface of Lake Maracaibo. Dredges grope for parts of houses, and boats go out to search for bodies that lie at the bottom or among the floating debris. 500 out of 2,000 people are accounted dead. But those who were unhurt take a hitch in their belts and go back to work. 2 days after the Holocaust, the pumps are going again on the site of a town that is no more. Gracias, chicos, y ya me encuentro con nuestro primer participante. Él es el señor Bolívar Roja, que viene desde Caracas y va a tener un minuto para sacar todo el dinero que sea posible. Vamos a introducir los 4 billetes de 5.000 bolívares cada uno, deseándole mucha suerte y llamando al Ponchito para que nos venga a ayudar. Decimos tiempo y comenzamos. Vamos, moviendo los pies. Por ahí viene el de 5.000. Míralo aquí está justo. No, por ahí pasó. Vamos, rapidito. Con el filo del billete. ¡Arriba! ¡En el techo! ¡Ese! Aquí viene otro naranja. Ajá, vamos, vamos, Carmen. Pásalo, eso es. Ya lo tengo, ve por más. Allá abajo, mira, en la puerta hay uno de 5.000. Dale con el pie a la puerta allá abajo, Carmen, para que saques el otro de 5.000. Rápido, señor Alfredo. Vamos, Carmen. Le dejo el de la puerta, Carmen, allá abajo. ¿Cuánto tiempo le queda? 19. Ajá, agarra todo esto, pásame todo. Mira, ahí está el de 5.000, con el filo, eso. Mueve los pies para que los billetes suban. Y así lo... Quisiera retomar la última imagen del video amateur en el que vemos el saqueo de una tienda de electrodomésticos, eso en el año 2013, el llamado Tacazo, un episodio particular porque plantea una disputa moral. Lo que allí sucedió, en pocas palabras, fue que muchos estaban haciendo cola para comprar en la tienda, una tienda que el día anterior había sido intervenida por las autoridades y obligada a bajar sus precios. En medio de la cola se sale de control y empiezan a saquear la tienda. Una situación que en un país de crisis no es tan extraño que suceda. Hoy en día sucede mucho. Pero en esta ocasión ocurre una confrontación entre los ciudadanos, ya que las personas que no estaban de acuerdo con robar
empezaron a arrebatarles y destrozar los artefactos, mayormente televisores, a los que estaban saqueando. Posterior a este video, en el año 2018, decidí hacer un prototipo del Ciclón del Dinero. En un intento por revivir los programas de televisión de lotería y redimensionar una moneda que cada día perdía su valor. Esto gracias a los índices galopantes de la hiperinflación, una hiperinflación en el 2018 similar a la de Alemania de 1923 y a la de Zimbabue a finales del 2000. Paradójicamente y sin planearlo, el ciclón del dinero se convertiría en una máquina demoledora de billetes. Durante 5 semanas, los billetes, aproximadamente 3 millones de bolívares fuertes, equivalentes en ese momento a alrededor de 20 céntimos de dólar, se fueron rompiendo en pedazos hasta volverse literalmente polvo. Este hecho inesperado aportó a la instalación un componente procesual, el cual coincidía, por un lado, con la inmanente reconversión de esa moneda y por el otro lado, con mi propia visión del colapso financiero. Tras 3 años de hiperinflación, la sociedad se enfrenta a una incesante agitación, incertidumbre. La moneda nacional ya no sirve como referencia, el mercado negro se empodera y surge una correlación inversa entre la capacidad de improvisación y la capacidad de asombro. Casi como un intento de esclarecer el vínculo petróleo, Estado, economía. En el 2018 se creó la criptomoneda el Petro, con la siguiente fórmula. El Petro está basado en la tecnología de cadena de bloques y respaldado por las reservas de varios recursos naturales de Venezuela, como el petróleo, el oro, el diamante y el gas. Además, cada petro estaría respaldado por un barril de petróleo de la cesta de crudo venezolano. En este intento fallido de modernización, el mineral se hace virtual, se invisibiliza más aún. Hoy, la producción general de crudo ha caído al nivel más bajo en más de 7 décadas. Tras 20 años de politización y corrupción en la empresa petrolera controlada por el Estado, se produjo un colapso total y con ello un costo humano y ecológico difícil de ocultar. Casos de corrupción, accidentes, derrames y explosiones son excesivas y poco registradas. Hoy el país necesita cambiar oro por gasolina. Y mientras tanto, una dimensión aún más siniestra de la maldición tropical se gesta en las profundidades del Amazonas. Bueno, ¿terminó? Ahí termina. Ah, bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a ahora pasar a la intervención de Gianfranco y después, bueno, abrir a la conversación entre nosotros y entre ustedes también. Así que, bueno, adelante, Gianfranco.
Perfecto, gracias. Bueno, yo comparto pantalla también y nada, yo tengo un PowerPoint corto un poco para apoyar lo que voy a leer para que no se haga demasiado monótono. A ver, ahí está. Y bueno, básicamente lo que voy a tratar de hacer es un poco, bueno, obviamente establecer un diálogo con lo que Ana comenta en el video, ¿no? Y nada, establecer de alguna forma una relación en términos históricos y también teóricos, ¿no? Con la cuestión de, bueno, digamos, los tres puntos, ¿no? Que tocan la charla de hoy, la de obviamente Venezuela, el imaginario petrocultural y el tema de la paradoja de la abundancia que, bueno, Ana comenta en el video, ¿no? Entonces, bueno, mi plan era un poco tratar de hacer mi intervención lo más breve posible, de manera que, bueno, esto diera más espacio para conversar con Ana, ¿no? Y bueno, digamos que había elaborado una serie de preguntas que luego, bueno, puedo discutir con Ana y obviamente con el resto de los participantes, ¿no? Así que, bueno, nada, comienzo leyendo. En 1979, el intelectual venezolano Juan Lizcano lograba condensar en un par de líneas esa irremediable simbiosis venezolana entre lo humano, lo natural y lo material. Y cito: los venezolanos carecemos de señal de identificación inconfundible, de rasgos precisos, tajantes, propios y reconocidos mundialmente, salvo, por supuesto, el petróleo. Fin de cita. Desde las primeras décadas del siglo XX, Venezuela había comenzado a dar los pasos definitivos para su estructuración histórica como un petroestado, es decir, la tipificación que se le da a países donde los ingresos del gobierno dependen en gran medida de la exportación de petróleo y gas natural, donde el poder económico y político está muy concentrado en una élite minoritaria y donde las instituciones políticas son débiles y no rinden cuentas, además de verse inmersas en tramas de corrupción muy extendidas. Después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que finalizaría con un golpe de Estado en 1958, el país comenzó a erigirse paradójicamente como ejemplo de crecimiento económico y fortaleza democrática en la región. Mientras dictaduras y populismos rampantes tomaban forma y se consolidaban de norte a sur, en la Venezuela del oro negro, una Venezuela democrática pero ampliamente marcada por las diferencias sociales, se compartía la creencia de que navegando las aguas turbias del preciado líquido oleaginoso, se alcanzaría más temprano que tarde la deseada orilla de la ansiada modernidad. De hecho, tanto en los años de la dictadura como en los de la postdictadura, el petróleo siempre gozó de un rol protagónico en la configuración nacional. Lisa Blackburn se refiere a la articulación entre petróleo y modernidad puesta en marcha por la dictadura perejimenista como un proceso de fabulación continua, ¿no? Que utilizó los ingresos petroleros en auge para trasplantar símbolos conspicuos de progreso como hoteles, autopistas y rascacielos sobre suelo venezolano. A través de este despliegue impresionante de infraestructura y desarrollo, se preestablecía una equivalencia entre ingreso petrolero y modernidad. Más todavía, la afirmación de que los hechos modernizadores debían hablar por sí mismos infería simultáneamente que el debate democrático era irrelevante y que bajo el gobierno militar los venezolanos debían ser espectadores más que agentes políticos de la modernidad. En efecto, en el imprescindible trabajo de Fernando Coronil, El Estado Mágico, Naturaleza, Dinero y Modernidad en Venezuela, se describe cómo el descubrimiento del petróleo y su paulatina explotación no solo sentaría las bases del modelo rentista y monocultor que vemos en la Venezuela contemporánea, sino que daría rienda suelta a todo tipo de fantasías inducidas a partir de la idea oficial de que el petróleo daría al país el empujón definitivo para su modernización instantánea. De acuerdo con Coronil, cito, la producción petrolera abarca la producción de mercancías y también la formación de los agentes sociales involucrados en ese proceso y por tanto unifica en un solo campo de análisis los órdenes material y cultural en el seno de los cuales los seres humanos se forman a sí mismos al tiempo que construyen su mundo. Fin de cita. Visto de esta manera, tiene sentido entender el fortalecimiento del modelo rentista para sostener las bases económicas, políticas y sociales de una nación. Para Venezuela, el extractivismo petrolero no quedaría reducido a la extracción y procesamiento del combustible fósil con fines económicos, sino que llegaría a ser vital para conformar un modelo de organización de la sociedad, un tipo de Estado,
un régimen político, unos patrones culturales y unas subjetividades e imaginarios colectivos que no pueden ser revertidos de buenas a primeras, principalmente porque el patrón productivo y el imaginario del crecimiento sin fin están anclados en la construcción del Estado y el sujeto venezolano. A partir de la obra de Ana Lenzo me interesa, entre otras cosas, destacar un aspecto que me resulta interesante para pensar la dinámica a través de la cual la cultura y el arte especulan con el imaginario simbólico y material del extractivismo petrolero y mineral venezolano. Estos dos puntos son fundamentales, ¿no? Especular con el imaginario simbólico y material, que son dos planos propios pero integrados, ¿no? En el caso del petróleo. Parto de una idea en apariencia sencilla, pero que permea el trasfondo histórico y contemporáneo del país. Esto es, la articulación ilusoria del petróleo como un material de propiedades mágicas que se transmuta en modernidad, dinero, tecnología y reinserción en el mercado global, y que bajo el pretexto mágico que coapta petróleo y cultura, ha infundido lo que Coronil describió como la naturalización de la riqueza y la idea de que la riqueza existe directamente en la naturaleza. Veo en el arte de Ana Lenzo una práctica de desmontaje de esa ilusión, en tanto que ejercita lo que Jussi Parikka describe como una geología de medios, a través de ensamblajes escultóricos, objetos, residuos industriales, motores, sonidos, luces y fotografías, que develan los trucos del arte de magia para comenzar a pensar tanto la historia propia venezolana como la historia planetaria en una dinámica que incumbe las relaciones socioecológicas con las formaciones geológicas y minerales y, por supuesto, con nuestra interacción cotidiana con la energía. Al reparar en esto, piezas como All the Interventions, y aquí me refiero a los trabajos de Ana, ¿no? O Lo que la mina te da, la mina te quita, nos enfrentan con las consecuencias sociales y medioambientales conectadas a lo que Jason Moore describe como el tejido de la vida, es decir, la naturaleza como totalidad o un flujo de flujos donde el ser humano hace al entorno y el entorno hace al ser humano. Es un trabajo artístico, que retorna a la fuente geomaterial del asunto para develar la esencia misma del acto de magia, de la ilusión. Aquí entiendo lo mágico de acuerdo con la conceptualización que propone Coronil, ¿no? Su punto de partida es la premisa hegeliana que dice que Occidente ha definido su posición frente a la naturaleza como la de un hacedor de milagros. La humanidad, entendida como un trabajador milagroso, subordina a la naturaleza como el impotente material de su actividad. No obstante, en la producción de milagros de la Venezuela extractivista, lo que ocurre realmente es un cambio simbólico de petróleo a dinero, ¿no? Transfigurando los agentes sociales implicados en ese proceso. Es decir, si bien el Estado se ha presentado como el hacedor de milagros que podía convertir su dominio de la naturaleza en fuente de progreso histórico, la realidad es que el Estado se ha visto limitado a producir actos de magia cada vez más precarios y escasos, en tanto que su poder solo proviene de los poderes del dinero petrolero sujeto a fluctuaciones del mercado internacional. Interpreto esa operación mágica del petróleo como una dinámica inherente a lo que Imre Seman caracteriza como epistemologías de la energía, ¿no? Esto es, como las formas a través de las cuales entendemos a los combustibles fósiles, como el petróleo, ya no solo se centran en el inmenso valor calórico que aporta la sustancia para propulsar la modernidad, sino en su entendimiento como un componente esencial para la configuración de abstracciones y formaciones sociales, culturales y políticas. El crecimiento de la disponibilidad y accesibilidad sobre el petróleo ha sido instrumental para garantizar el proceso sostenido de la humanidad y el capitalismo. Tanto la historia moderna como nuestra cotidianidad están saturadas de eventos y objetos producidos directamente o derivados del petróleo. Y sin embargo, la representación y conceptualización narrativa y visual de los combustibles fósiles ha sido subyugada a esos actos de magia del Estado o, como dice Seman, ha quedado históricamente out of sight, ¿no? Fuera de vista. En ese sentido, el trabajo de Ana Lenzo no solo nos sitúa en el imaginario petrocultural que involucra esos actos de magia que ponen fuera de vista los combustibles fósiles y el petróleo, transmutándolos en progreso material, en progreso financiero, modernización, etc. En cambio, incide en esa práctica especulativa que permite enfatizar sobre lo concreto para entender el presente y el futuro de lo que Macarena Gómez Barris ha definido
como las zonas extractivas, es decir, las regiones del capitalismo extractivo donde la violencia heredada por los modos de explotación coloniales reduce, constriñe y convierte la vida en mercancía. Un arte que piensa geomaterial y socioecológicamente también permite pensar en las relaciones entre las fuerzas geológicas y las prácticas sociales del petrocapitalismo hasta las geologías políticas que organizan y capturan las geofuerzas como modo de acumulación energética. Esto lo amplía Catherine Yusof en su concepto de la estrata geosocial para examinar la expresión de las formas sociales como producto de las fuerzas geológicas en el antropoceno, o llamémoslo también capitaloceno, ¿no? Y como legado de las geológicas coloniales. Los estratos geosociales entonces serían planos de reproducción social que limitan y a la vez permiten posibles modos de expresión y por tanto de libertad política y subjetiva. En ese sentido, pienso en los trabajos de Ana Lenzo como piezas que integran un archivo que especula presentes y futuros, ¿no? Y creo que un poco esto conecta directamente con el video de Ana, ¿no? En la última parte del video donde hace este comentario un poco similar, ¿no? Al mismo tiempo me invita a pensar la articulación histórica del imaginario petrolero como un imaginario extractivista de desplazamientos y deslizamientos epistemológicos, históricos, políticos y geológicos. La ilusión que articula la naturalización de la riqueza y la idea de que la riqueza existe directamente en la naturaleza no solo hace parte de la lógica extractiva venezolana, sino que hace parte de una idea de mundo contemporáneo. Con ello, y aquí cierro, quiero hacer referencia a uno de los problemas venezolanos más urgentes en términos sociales y ecológicos, y que de nuevo es lo que termina cerrando, ¿no? El video de Ana cuando se refiere a la situación de cambiar oro por gasolina, ¿no? Y el desplazamiento, digamos, hacia la zona amazónica venezolana, ¿no? Donde está todo lo que vamos a hablar ahora del arco minero, ¿no? El proyecto del arco minero del Orinoco, un claro ejemplo del impacto socioambiental producido por las políticas de desarrollo y el intento por buscar salidas a una economía petrolera en decadencia. Este arco tiene una extensión de 112.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 12% del territorio venezolano, como ven en una de las imágenes a la derecha, ¿no?, de la pantalla. Fue instituido por decreto ejecutivo el 24 de febrero del año 2016 como una zona minera estratégica para explotar las reservas de oro, diamantes, coltán y otros minerales en la Amazonía venezolana. Históricamente es una región que ha alternado entre el abandono y la atención por parte de gobiernos nacionales y regionales. Si bien la existencia del proyecto se remonta al gobierno de Rafael Caldera, ¿no?, presidente venezolano en la década de los 90, la idea fue retomada por Hugo Chávez y ha sido exacerbada hoy día por Nicolás Maduro tras el estallido de la crisis venezolana en torno a 2010, los niveles históricos de corrupción y represión social y la caída tanto de los ingresos petroleros como del sistema político y judicial. Aunque las declaraciones oficiales se refieren al proyecto como un modelo de minería sostenible, los costos medioambientales, sociales y ecológicos de este mega emprendimiento minero están siendo calamitosos en términos de degradación del ecosistema, crisis sanitaria, florecimiento de negocios ilícitos, violaciones de los derechos humanos y problemas de soberanía en el sur de Venezuela. Llama la atención entonces la poca atención que se ha puesto sobre la producción cultural que aborda sistemáticamente la relación Venezuela-extractivismo como país en el cual la extracción de petróleo y minerales ha determinado la economía, los cambios políticos, las grandes y pequeñas transformaciones de la vida social e incluso varios arquetipos culturales y mentales comunes, ¿no? Un poco al lado de esa misma situación del arco minero, ¿no? Y un poco para no confundir en la otra imagen que aparece en pantalla, esto es realmente en el lago de Maracaibo, ¿no? Es la que sale, es una toma satelital que se tomó hace un par de meses atrás, en septiembre, y muestra el nivel de contaminación, ¿no?, que hay en esta zona del lago Maracaibo, que es obviamente digamos, la región de extracción petrolera más representativa de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero parar acá, pero simplemente quiero cerrar diciendo que es a través de esto, ¿no?, y tomando en cuenta estas situaciones que yo veo el arte de Ana de alguna forma develando, ¿no?, esa idea ilusoria, ¿no?, de que la extracción de petróleo, la extracción de minerales va a traer el desarrollo o va a solventar X problema en Venezuela, ¿no? El arte lo que hace es un poco desvelar esa parte de la ilusión, esa fabulación
que mencionaba Lisa Blackmore al principio y que forma, digamos, parte intrínseca, ¿no?, de la idea de Venezuela en su relación con el petróleo, no solo a nivel político y económico, sino también en un sentido cultural y hasta identitario, ¿no?, de la nación. Así que bueno, lo dejo hasta acá y dejo de compartir pantalla. No haberme excedido de los 15 minutos que tenía. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gianfranco y Ana, por las dos presentaciones. Realmente un tema muy interesante y tan urgente. Bueno, abro entonces esta sesión de comentarios, bueno, entre ustedes y para todos y todas, ¿no? Sí, yo si quieren tenía un par de, digamos, preguntas. Bueno, son unas ideas de repente, más que preguntas, ideas para comentar con Ani. Bueno, quizás de repente esto puede, qué sé yo, ser pie para discutir otras cosas. Así que bueno, si no les importa, puedo empezar de repente con una y luego las otras preguntas. Y bueno, nada, Ana, creo que un poco tu video básicamente ¿no?, lo presenta todo, ¿no?, de alguna manera. A mí lo que me interesaba un poco y también, digamos, aprovechando el título, ¿no?, de esta charla, era que, bueno, en muchos casos cuando has reflexionado, ¿no?, sobre el lenguaje poético de tu trabajo, ¿no?, que lo has llamado de alguna forma este imaginario petrocultural, ¿no? Obviamente no, o sea, me interesa que desarrolles la noción y creo que por aquí va la pregunta, que desarrolles la noción, pero me interesa también, de alguna manera, escuchar cómo lo piensas al lado de otros imaginarios petroculturales, ¿no? Porque sabemos que el caso de Venezuela es un caso particular, pero también hay, digamos, otra serie de imaginarios petroculturales que surgen, ¿no?, en otras geografías, en otros espacios. No sé, por ejemplo, el caso en África, en el Medio Oriente, pero no solamente, digamos, en el sur global, sino en otras regiones del norte, ¿no? Pensando en Canadá, por ejemplo, que también tiene un tema con el petróleo muy importante, en la misma Noruega, ¿no? Entonces, bueno, un poco escuchar cuál es tu idea del imaginario petrocultural y de qué manera de repente establecer algún diálogo, ¿no?, alguna conversación con otros imaginarios, ¿no? Ujú, ujú. Gracias, gracias. Me quedé súper interesada en tu presentación, de verdad que voy a ver el video luego para verla con más calma. Y creo que desarrollas ideas muy interesantes, muy profundas. Em, el término como imaginario petrocultural es algo que, bueno, siempre uno tiene que escribir sobre el arte y a veces es tan difícil hasta para uno mismo, ¿no? Porque precisamente, eh, aunque uno lo desarrolle, uno sigue siendo un espectador también del trabajo, ¿no? Y el trabajo en sí te va diciendo cosas, uno va descifrando también lo que uno hace a través del trabajo, ¿no? Y a veces uno está tan adentro que es difícil verlo, ¿no? Pero sin duda sí, mi interés desde el principio, o como llegué a comenzar a trabajar con este tema, fue por una necesidad de también descubrir mi propia identidad, ¿no? También como migrante venezolana en Alemania, creo que fue una cuestión como muy orgánica, ¿no? O sea, al decir, ok, ¿de dónde vengo? Eh, de cómo soy diferente a esta otra cultura, inmediatamente caes como en la historia de Venezuela, y la historia de Venezuela está marcada completamente por la historia del desarrollo de la industria petrolera y toda la relación con la geopolítica, ¿no? Y ahí fue cuando me interesó mucho estos conceptos que vienen de la economía política, ¿no? Que ya lo hablamos, la paradoja de la abundancia o la maldición de los recursos, que precisamente describen este fenómeno no como una cuestión que pasa en Venezuela, pasa en muchos países, o sea, muchos países con culturas muy diferentes, pero que se ven realmente afectadas por los mismos problemas, ¿no? Que es el incremento de la violencia, la corrupción, como todos los sistemas políticos, económicos se ven afectados directamente por la cantidad de recursos, puede ser petróleo, puede ser eh, cobre, ¿no? Como en Chile o en otras partes. Pero a mí me interesó mucho que es un tema o una problemática que da link
con el mundo, ¿no? Yo mucho de mis trabajos siempre insisto, es que no se trata sobre Venezuela, se trata sobre el extractivismo, ¿no? Sobre eh, qué influencia tienen estos procesos en la sociedad, en nuestra manera de pensar y de ver el mundo, ¿no? Porque siento que tiene muchas capas, ¿no? Y eso es lo que me interesa como siempre repensar, descubrir, ¿no? A través de los mismos materiales, esos restos, esas marcas que están en los materiales que son usados, que también son restos de material industrial, ese tipo de cosas. No sé si te respondí, pero Sí, sí, claro, claro. Gracias, Ana. Bueno, yo puedo hacer una pregunta mientras pensamos. Bueno, me han gustado ambas presentaciones y el diálogo que se, que se forma entre los dos, ¿no? Bueno, entonces para Ana, quería preguntarte esa idea que vos comentaste en el video sobre el artista como satélite. Si podías expandir un poquito más cómo lo pensabas a esa idea y por qué el artista como satélite o cómo lo pensabas en tu obra. Y Gianfranco, quería preguntarte, eh, bueno, digamos, si Venezuela y los venezolanos son el petróleo y, bueno, sabemos que el extractivismo de petróleo, todo lo que ha causado, quería preguntarte si hay proyectos o ideas sobre energía alternativa en Venezuela, aunque sea proyectos, subproyectos, pequeños movimientos. ¿Cuáles podrían ser alternativas al petróleo en la Venezuela contemporánea? Bueno, eso y ya. Bueno, la idea de hacer esa analogía con los satélites, por un lado, es completamente práctica, porque realmente uno de mis últimos proyectos, los últimos dos años, un poco más, ha sido sobre la minería de oro en Venezuela. Eh, Trabajé en colaboración con una organización activista que se llama SOS Orinoco y ellos, bueno, son una red de científicos especialistas que se dedican a documentar y a seguir y a denunciar como los daños de la minería, cómo ha ido avanzando, sobre todo entre los años, se puede ver claramente la diferencia y eso es lo más problemático, ¿no? Entonces ahí entré en contacto con una red de geógrafos, indígenas, hasta militares, o sea, personas de todo tipo que tenían contacto directo con la situación allá, periodistas. em, y una de las formas de entender el problema o el territorio fue a través de las imágenes satelitales, los videos, ¿no? Que hoy en día realmente con la tecnología puedes a- seguirlo muy de cerca, ¿no? Entonces, bueno, tuve varias charlas con geógrafo, ¿no? Que me explicó qué es lo que estaba viendo, cómo funcionan. Y en algún momento en ese ejercicio de tratar de entender, ¿no? El territorio, también me vi como de alguna manera orbitando el territorio en una forma más filosófica, por así decirlo, ¿no? Como volviendo, intentando ver más de cerca qué es lo que está pasando. Y bueno, es simplemente una analogía para decir, también para hablar del exilio, ¿no? O sea, cómo trabajar con un tema que tiene un contexto específico desde afuera, ¿no? Y al final, los satélites y elaboras un código a partir de eso, ¿no? Un código que tiene una distancia y no necesariamente es equivalente a la realidad, ¿no? Un poco esa idea, sí. Sí, no, es una,
Es una buena pregunta y la verdad, o sea, exactamente no sabría decirte, o sea, en términos de, digamos, de movimientos o alguna una cuestión así, digamos, como alternativa en términos de energía limpia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no sea energía, digamos, como contaminante, como es el caso, por supuesto, del petróleo, ¿no? Es una cuestión a mirar, obviamente, pero lo que sí podría decir, y creo que es, digamos, seguro decirlo de alguna manera, es que, bueno, Venezuela, por supuesto, está muy lejos, digamos, ¿no? De dejar de depender del petróleo, ¿no? O sea, digamos, la dependencia es tal, y esto no es algo de hace pocos años para acá, ¿no? O sea, es una dependencia que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, básicamente es precisamente por esa idea de que la constitución, ¿no? de Venezuela, hasta la misma idea del Estado moderno venezolano, está sujeta, ¿no? a la industria petrolera. Entonces la dependencia, digamos que no fue una dependencia gradual en términos de que Venezuela, digamos que migró, por así decirlo, se desplazó de, digamos, de lo que era su aparato productivo antes de 1920, que hubiera sido, por ejemplo, la agricultura, ¿no? El café y el cacao, ¿no? Que eran, digamos, las principales exportaciones de Venezuela, sino que fue una transición, no existe transición, fue radical, ¿no? Y esa dependencia tal, ¿no? A la industria petrolera, que si no me equivoco, hay unas cifras que mostraban cómo ya para los años 50 las exportaciones de Venezuela, el 93% era petróleo, ¿no? Y el resto era, nada, provenía del agro y algo más, ¿no? Entonces, bueno, creo que en esos términos, digamos, ¿no? Un poco haciendo esta lectura, esta mirada un poco histórica de la dependencia, ¿no? A nivel estructural de Venezuela, y esto, ¿no? En un sentido tanto a nivel, digamos, de estructuras de gobierno como de la misma estructura social y, digamos, la fábrica, ¿no? El tejido social venezolano está muy ligado a esa idea, ¿no? Un poco por eso también la idea de esa construcción del venezolano con la idea de que, bueno, tenemos petróleo y esto se va a resolver, ¿no? Estamos dependiendo siempre de ese boom and bust, ¿no? Del barril de petróleo. Y lo que ha mostrado la historia es que cuando cae el barril, el país las pasa muy duras, ¿no? Un poco lo que se busca con la alternativa del arco minero es, por supuesto, hacer esa sustitución, ¿no? Pero un poco mi especulación con esto al final, y creo que ahí Ana creo que está de acuerdo conmigo, es que ese imaginario petrocultural lo que hace es que se desplaza, ¿no? Y con desplazarse no me refiero a que se elimina la palabra petro, ¿no? De esto, sino que digamos que se mueve hacia otra práctica extractiva, ¿no? Digamos en este caso el de la minería en la franja del Orinoco, ¿no? En ese arco minero del Orinoco, y básicamente lo que cambia es de nombre, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero digamos, las prácticas siguen siendo tan o más destructivas, ¿no? O sea, que el tema del petróleo en Venezuela requiere otro tipo de labor a nivel de la extracción, ¿no? El petróleo, digamos que utiliza bastante, digamos, aparato, ¿no? Técnico y precisa poca mano de obra, pero con la minería es diferente, ¿no? Entonces, claro, implica otro tipo de estructuración. Ahora, a nivel de eso, de buscar, digamos, alternativas a una energía limpia, sería interesante. Creo que es algo que sí, que efectivamente debería revisar, ¿no? Para ver, porque claro, obviamente hay movimientos sociales y respuestas, digamos, de comunidades que se organizan y que tratan, ¿no? Un poco de, sobre todo para proteger, ¿no? Los territorios que están siendo afectados por, vayamos otra vez al caso de la extracción minera, ¿no? Pero creo que sigue siendo un caso bastante pequeño. De repente, Ana, no sé, tienes más información al respecto, me puedes corregir, pero un poco esa es mi apreciación, ¿no? Sí. Sí, no, sin duda hay personas que están investigando y trabajando en esas nuevas alternativas que yo siento que en el momento que haya una ventana para poder realizarlas a nivel estructural, ¿no? Porque Claro. se van a realizar, esperemos, ¿no? O sea, yo, una de las personas que he colaborado es con Ricardo Alcaide, discúlpame, el apellido ahorita se me fue, pero él está investigando como una propuesta de sustentabilidad, no para la minería, sino para esas zonas mineras que están sufriendo destrozos, contaminación en las tierras, ¿no? Y por supuesto, o sea,
Venezuela es un país que tiene una tierra muy fértil, que tiene muchos diferentes tipos de clima, o sea, es muy rica en ese sentido, no solo en los recursos como las commodities, ¿no? Pero sí vale destacar, que creo que no lo hemos comentado y quizás se sabe, pero la diferencia o lo más grave del arco minero del Orinoco es que está trabajando en zonas que son monumentos protegidos de la humanidad, ¿no? Eso tiene un nombre más específico, pero son realmente terrenos donde hay una biodiversidad específica y, eh, bueno, con una riqueza que no podemos ni, ni decir, o sea, algo, las comunidades indígenas que están ahí están siendo afectadas. Las consecuencias no es algo que vamos a ver, que estamos viendo ahorita, son consecuencias, la contaminación por recursos, consecuencias que duran, porque no solo la contaminación, sino el caos. Hay luchas de poder por los territorios. Entonces, por eso es tan difícil implementar nuevos modelos, ¿no? Cuando es el mismo régimen el que apoya y reproduce el caos en la región. Creo que es una de las complejidades más grandes, ¿no? Porque soluciones puede haber, sin duda. Ujú. Gracias. Sí, muy Sí, no interesante. sé si hay Rita. otra pregunta. Sí, bueno, muchas gracias Ana y Gianfranco, realmente por las presentaciones sumamente interesantes y estimulantes, ¿no? Digo, uno a través de sus presentaciones puede conocer mucho más de lo poco que conocemos respecto, por ejemplo, hablo desde mí, de Venezuela, pero también al mismo tiempo hacer un diálogo con nuestros países, digo, con Argentina, ¿no? En este planteo de la maldición de los recursos, la maldición de la abundancia, digo, creo que podemos reconocer allí la historia pasada y reciente de casi todos los países de nuestra región, de América Latina, ¿no? Digo, en Argentina también. La idea de país rico, de suelo fértil, de que tiene los 4 climas también, ¿no? Forma parte de nuestro imaginario territorial muy, muy fuertemente, ¿no? Y, y varias cosas me resultan, a ver, como, no sé, comentarios a partir del video sobre todo y los comentarios de ustedes y también de este diálogo que se está abriendo ahora, ¿no? Pensaba por un lado, respecto del video, de la obra de Ana, eh, mientras lo miraba y lo escuchaba, me pesó más fuertemente la narrativa que las imágenes, no sé por qué, pero fue mi sensación, ¿no? Entonces, en la narrativa había ciertos términos que aparecían con mucha fuerza, ¿no? Que repiqueteaban mucho. El de corrupción, claramente, el de vulnerabilidad, ¿no? Usaste un concepto de vulnerabilidad amnésica que me pareció interesante. El de volatilidad, ¿no? Volatilidad del precio del petróleo, volatilidad de la moneda nacional. Y, y otros derivados de ellos, ¿no? Lo que comentabas de pobreza, criminalidad, la propia crisis migratoria. Y las cuestiones más eminentemente ambientales como para mí quedaron como más fuera de campo, como en un segundo plano, ¿no? Los planteos, por ejemplo, sobre la contaminación, los derrames y las explosiones, tuvieron menos presencia, no sé, por lo menos eso fue lo que me quedó de ver tu obra. Y entonces una pregunta es si eso fue una búsqueda explícita de que resuenen más algunas cosas menos que otras, que esas otras aparezcan más como fuera de campo, fue parte también de tu decisión. Eh, hay algo allí, por ejemplo, me llamó la atención, y volviendo a la idea de la abundancia, ¿no? El video empieza con una imagen de una palmera, ¿no? Y entonces, digo, hay algo allí para pensar la abundancia que vamos hacia la naturaleza biológica. Parece que es más fácil expresarla con la naturaleza biológica que con la naturaleza minera, con los combustibles fósiles, ¿no? Y también en la presentación de Gianfranco, las palmeras ahí aparecían. Digo, ahí hay algo referido a la tropicalidad y la tropicalidad como abundancia, ¿no? Que también es parte del imaginario, me parece, respecto de América Latina y sobre todo de la América Latina caribeña, ¿no?
Y después otra cuestión que me quedé pensando, que estaba explicitado en la presentación de Ana y también creo que aparecía en la de Gianfranco, era esto de trascender lo local. Entonces, también me preguntaba cómo dialoga lo local, nacional, lo global. En la obra de Ana aparecía con, por ejemplo, la Bolsa de Chicago, pero también digo, es hacia otros lugares, no solo donde se fija el precio del petróleo y la volatilidad, sino también donde se consume gran parte del petróleo, ¿no? Entonces, digo, también en los trabajos de ustedes, ¿cómo juega ese afuera y ese adentro en la construcción del imaginario petrocultural? Eh, por ahora estas dos así como reflexiones, comentarios. Y de vuelta, muchas gracias y felicitaciones a ambos. No, gracias a ti, Cita. Súper interesante escuchar la- las anotaciones, ¿no? Eh, Voy a responder un poco así lo que más de lo que comentas, ¿no? Yo siento que yo al vivir en Alemania siempre tengo o es algo natural establecer un diálogo no solo hacia Venezuela, sino un poco más universal, ¿no? Eh, y, y también siempre me gusta recalcar que al hacer arte, pues me tomo muchas libertades que, aunque me refiero a contextos específicos o temas específicos, también le doy como la libertad al trabajo de tomar su dirección, ¿no? Y al espectador de hacer sus propias relaciones, que quizás es lo más interesante, ¿no? Porque a veces yo me puedo plantear algo, ok, quiero hacer una obra sobre esto, o está sucediendo y resulta que otra persona lee algo completamente distinto y hasta más interesante en algunos casos. Entonces yo le doy cierto valor a eso. Sí es verdad que hay obras que tienen una necesidad de hablar más de problemas ecológicos y otras que tratan más sobre estos problemas que vienen de la economía, ¿no? Y de la relación de la economía o la crisis con la sociedad. Y eso es algo que se ha ido dando muy orgánico. O sea, yo en los primeros años, eh, por ejemplo, hacía esculturas que todas estaban como en equilibrio, como a punto de caerse, y precisamente ese riesgo de la caída fue algo que con lo que me empecé como a relacionar con esos conceptos de economía, ¿no? De la bolsa, y me gustaba como esa relación entre la bolsa y el arte, de alguna manera, ¿no? Como que uno está como apostando a algo. Pero que es totalmente fluctuante, que nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, yo siento que cada artista tiene su proceso creativo de diferentes maneras. Eh, yo siento que en el mejor de los casos, un trabajo me lleva a otro, ¿no? Un tema me lleva a otro, a profundizar o a dejar de lado cosas. Por eso también los últimos trabajos han tratado sobre la minería del oro, porque, bueno, se fueron dando las cosas, pero también es verdad que Venezuela o el régimen en cierta parte destruyó también la industria del petróleo, o sea, las mismas, la infraestructura, ¿no? Y los precios del petróleo cayeron y se fue desarrollando paulatinamente más y más la minería de oro. Y bueno, el trabajo también tuve la oportunidad de hacer esta colaboración y ahorita pues puedo ver la relación entre estos dos recursos, ¿no? Y cómo son tan diferentes a nivel técnico y a nivel también de las consecuencias, ¿no? Entonces sí es verdad que con el petróleo era una fase de mi trabajo que estaba un poco más centrada en cómo eso afectaba la economía y la identidad. Lo ecológico está presente un poco porque, claro, cuando instalas una manguera de gasolina en medio de una naturaleza, pues ya es una imagen distópica de por sí, ¿no?
Entonces, un poco así, no es algo que yo planifique muy conscientemente, por así decirlo. Gianfranco. Y bueno, gracias, Cita. Creo que son, bueno, comentarios y reflexiones súper pertinentes. El tema de la palmera es muy interesante porque, bueno, en esa, no sé si se podía leer, pero en el PowerPoint las imágenes que compartía son parte de un filme propagandístico que la Creol hizo en el año 54 para promocionar, bueno, la industria en Venezuela. Y sí, ¿no? Cuando hacen las tomas de bueno, me parece una toma muy interesante porque obviamente es esa contraposición entre ¿no? la palmera, bueno, que refleja obviamente la idea del Caribe, ¿no? Y la torre petrolera, ¿no? Que se ve en el trasfondo, ¿no? Entonces me parecía muy interesante ese contraste entre, digamos, como dos instancias, ¿no? Digamos, dos naturalezas de Venezuela, ¿no? Que se van como de alguna forma como yuxtaponiendo. Bueno, con respecto a las como diferentes, digamos, palabras, ¿no? Que bueno, bueno, corrupción, volatilidad, ¿no? O sea, un poco el tema de, sí, el caso de corrupción, porque bueno, en Venezuela yo, digamos, soy un gran defensor del trabajo bueno, creo que no necesita mucha defensa, pero Fernando Coronil tiene este libro sobre el Estado Mágico donde, digamos, hace ese rastreo histórico, ¿no? De cómo bueno, básicamente cómo se configura, ¿no? La industria petrolera en Venezuela y digamos que se sustenta, ¿no? En la idea de corrupción por, digamos, y bueno, esto puede ser debatible o no, por la ausencia de Estado, ¿no? En Venezuela. Y la ausencia de un Estado que de alguna manera estableciese, digamos, un control de cómo se iban a utilizar, digamos, las regalías que se captaban de la exportación del petróleo, ¿no? Y bueno, esto obviamente está ligado, ¿no? Digamos, esa primera dictadura de Venezuela en el siglo XX, que fue la de Juan Vicente Gómez, y esa idea de cómo él mismo se presentaba, realmente interesantísimo, ¿no? Unos discursos donde él decía que, bueno, Venezuela había que gestionarla como si fuera una gran hacienda, ¿no? Y él era el capataz de esa hacienda, ¿no? Y como tal, él debía, ¿no? Digamos, de alguna manera, controlar directamente, ¿no? Cómo la industria petrolera ingresaba en Venezuela. Entonces fue un proceso largo y arduo, digamos, en la primera mitad del siglo XX venezolano, donde se trató de alguna manera de revertir esa corrupción que ya estaba, digamos, en la esencia, ¿no? De los contratos con las industrias petroleras y bueno, costó y no se pudo, ¿no? O sea, de alguna manera esa palabra como está allí, digamos, ¿no? Muy presente siempre, ¿no? En la idea de la relación de Venezuela con el petróleo, ¿no? Y bueno, creo que ese trabajo de Coronil la logra posicionar de manera muy interesante, ¿no? Porque luego la relaciona con una serie de tramas, ¿no? Que son, va desde asesinatos, ¿no? Políticos en Venezuela, hasta, por supuesto, bueno, los proyectos de desarrollo espectacular, ¿no? Que hubieron durante la segunda dictadura, la de Pérez Jiménez, donde se invirtió el gasto en esto y digamos que de alguna manera se desplazaba, ¿no? A través de la inversión petrolera, toda la discusión de, bueno, tenemos que tener una democracia o no, si nos va también con esta dictadura que nos da todo lo que precisamos, ¿no? Cuando había opresión, qué sé yo. Así que creo que es un tema, una palabra, bueno, que está allí, ¿no? Eh, a nivel del tema, bueno, socioambiental, en mi caso, bueno, es, digamos, el enfoque de mi trabajo, ¿no? Y por eso, bueno, lo que investigo yo, ¿no? Y por eso el tema, por eso siempre lo describo como diría Jason Moore, ¿no? O sea, una cuestión literal socioambiental, ¿no? Socioecológica en términos de que no puedo desligar una de la otra, ¿no? Y bueno, va creo que también en relación con uno de los, creo que es el tema, ¿no? Del grupo de ustedes, ¿no? Un poco el tema del capital oceno, básicamente. Y bueno, ¿no? Y termino con lo último que sería ese comentario súper interesantísimo sobre el tema del diálogo local global, ¿no? Que es un poco, obviamente, claro, ese petróleo donde se consume, bueno, el principal, digamos, comprador del petróleo de Venezuela es los Estados Unidos. Entonces hay una relación también un poco dicotómica, ¿no? O sea, en términos de que, claro, genera unas diferencias a nivel de muchos sentidos, ¿no? Por un tema interesante y de repente para conectar con el trabajo de Ana, por eso ponía yo en la penúltima diapositiva, si no me equivoco, ese barril petrolero, porque Ana tiene un comentario muy interesante sobre la función del barril, ¿no? Porque claro, el barril, digamos, de alguna forma es el que transporta el crudo, ¿no? Y lo saca del país y por supuesto ejerce esa suerte
rol de mediador, ¿no? En el transporte de esa materialidad, ¿no? Sale del país y regresa en forma de dinero, ¿no? Y ahí está un poco también la gran discusión en Venezuela precisamente de esta ilusión, ¿no? Del petróleo. Bueno, tenemos este material que se extrae de manera casi mágica y regresa en millones de dólares, ¿no? Y lo invertimos acá. Entonces, bueno, un poco esa dinámica está muy presente y estoy, bueno, totalmente de acuerdo contigo. Es una dinámica que además, eh, digamos, para mí es muy obvia, ¿no? O sea, porque además la relación de Venezuela con el petróleo se construye en base a esa suerte de dinámica transnacional, ¿no? Donde, bueno, es el gran eslogan, ¿no? De la industria petrolera en Venezuela. Ahora el petróleo es de todos. Estaba en esa lucha que era básicamente de principios, también de siglo, cuando le dieron que el petróleo está capturado por el capital extranjero, ¿no? En fin, entonces había todo este tema de que nosotros nunca poseemos el petróleo, ¿no? Pero bueno, luego era la inversión de ese petróleo, en fin. Es un tema hiper interesante que se puede discutir y discutir, pero Es eh, un comodín político también. claro, totalmente, exactamente. Pero sí, muchas gracias por las preguntas. Gracias a usted. Sí. A mí me gustaría, así, bueno, también agradecer, ¿no? Ahí por las muy interesantes presentaciones y, bueno, este diálogo, ¿no? Que se está generando. Y a mí me gustaría hacer una pregunta a los dos, ¿no? Por un lado, bueno, Ana, así, con este tema que vos decís, además, al igual que Azucena, me llamó mucho la atención la palabra satélite, ¿no? Así, cuando lo dijiste. Y también el autoexilio, ¿no? Cuando dijiste ahí esa cuestión bueno, que uno se decide, ¿no? Por diferentes motivos salir del país y cómo eso también te aporta otro tipo de perspectivas, ¿no? Hacia el país de uno, bueno, que uno siempre tiende quizás viviendo ser muy crítico y después cuando, bueno, tiene la oportunidad de vivir en otros países, por lo menos a mí me pasó que, bueno, que me dio como cierta relatividad, ¿no? Así como bajar un poco ese nivel de crítica y bueno, y también me imagino que Gianfranco también, ¿no? Así está hablando para los dos. Y entonces me gustaría preguntarles a los dos, ¿no? Ya que los dos están viendo afuera, ¿qué relación tienen en ese momento con Venezuela? Por ejemplo, Ana, esa obra Oil Intervention, ¿volviste a Venezuela a hacerla, a esa instalación? ¿Cómo fue? Si nos puedes contar un poco de eso. Y esta idea de hacer esta obra, ¿ya venías haciendo eso en Venezuela? ¿La empezaste, bueno, en Berlín? Eh, a trabajar sobre, bueno, esta cuestión del extractivismo, el petróleo, para que cuentes un poco tu trayectoria. Sí. Y después para Gianfranco también, ¿no? Así, si en este momento, eh, o bueno, o este momento no, o cómo viene así siendo tu trayectoria de investigación, el tema de Venezuela, porque bueno, estaba viendo, es más Latinoamérica y el Caribe, pero ¿tenés investigaciones específicas sobre Venezuela? ¿Has vuelto a Venezuela como para investigar, hacer un trabajo de campo, algo de eso? Y aprovechando tu pregunta que le hiciste, bueno, a Ana al principio, me gustaría saber tu opinión sobre esa cuestión de, bueno, el extractivismo, el tema de la cultura del petróleo en otros países. A ver qué es tu opinión, ¿no? Sobre Canadá, Noruega, bueno, Oriente Medio, etcétera. ¿Cómo la ves vos ahí también esa, a ese panorama, ¿no? Mundial? ¿Vas tú, Ana? Bueno, sí, cortito. Sí. Gracias, Agustín, por las preguntas. Sí, interesante saber sobre la relación Venezuela porque tengo unos cuantos años ya que no he ido precisamente porque también gran parte de mi familia está en otros países y también han emigrado, ¿no? Em, pero sí, tengo, bueno, grandes amigos y familia y mi galería está allá todavía y eh, hago colaboraciones en la medida que es posible desde la distancia y con los recursos que también pueden haber allá hoy en día. Eh,
Pero sí, mi investigación sobre el petróleo sí se desarrolló desde afuera. En el 2014 tuve una exposición individual en la Galería Abre Caracas allá, donde ya estaba tocando el tema. Fue interesante también ver cómo la interacción, ¿no? Pero casi todos mis contactos hoy en día, y que son bastantes, estoy en contacto con mucha gente allá, porque precisamente me interesa saber muy de cerca qué es lo que está pasando, aunque el tema de la economía es tan abstracto, es súper complejo, difícil de entender hasta para las mismas personas que están allá. Este, pero sí, yo intento en la medida que se puede, ¿no? Hoy en día con las tecnologías. Eh, y sí, yo siento que inevitablemente fue algo que surgió con el proceso de emigrar bueno, que yo me vine para Alemania no pensando que me iba a quedar tantos años, ¿no? Pero llega un momento que ves el desarrollo del país hacia dónde va y decides, pues, asentarte en otro lugar, ¿no? O sea, no digo que no quiera volver o que no vaya a volver, pero sí es como, no es algo que me cuestione en estos momentos. Sí. Creo que a veces hasta puedes hacer más desde aquí que estando allá, porque la libertad de expresión, o sea, el riesgo como artista venezolano de trabajar estos temas desde aquí no es el mismo que hacerlo desde Venezuela. Eso es algo que tengo claro y que de alguna manera también asumo el riesgo, porque eh, ya lo he dicho, la situación como es. Sí. No sé qué piensas tú, Gianfranco, si estuvieses en Venezuela, trabajarías con Eh, estos temas. sí, bueno, sí, creo que a nivel académico va un poco, bueno, creo que dependería, ¿no? Pero en mi caso, bueno, yo sí, he trabajado, bueno, Venezuela siempre ha sido como digamos, mi enfoque, digamos, geográfico a nivel de trabajo principal y, digamos, una parte importante de las publicaciones que tengo es sobre Venezuela, mi tesis de doctorado, trabajo en Venezuela, pero no solamente Venezuela, ¿no? O sea, se amplía a Colombia y Costa Rica también. O sea, digamos que de alguna forma hago de todo un poco, ¿no? En términos de lo que investigo, pero sí, mi centro siempre es Venezuela, ¿no? En ese sentido, un poco, claro, mis redes de trabajo, por ejemplo, yo trabajo mucho con, bueno, con LASA, ¿no? Con la Asociación de Estudios Latinoamericanos y, digamos, soy miembro de la sección Venezuela, así que de alguna forma uno está en contacto con, bueno, con los colegas, los venezolanistas, por así decirlo, ¿no? Bueno, están también, bueno, un poco la academia, ¿no? Mucha gente repartida, ¿no? Por muchos lados eh, y bueno, sé parte de eso. Creo que también un poco lo que yo me he encontrado de alguna manera, y estoy hablando lo que yo investigo, ¿no? Es que me he encontrado con más gente venezolana fuera de Venezuela que trabaja en el tema socioecológico y socioambiental. Eh, Mucha más gente trabajando en esos temas fuera de Venezuela que en Venezuela. Eh, este, Porque bueno, creo que también hay un tema de disciplina, ¿no? Donde quizás de repente yo trato de hacer más estudios culturales, por así decirlo. Entonces un poco fuera hay más tendencia a hacer estudios culturales. En Venezuela creo que está un poco más como espaciado en términos de la gente que hace literatura. Yo vengo de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, que sería tipo, no sé, digamos el equivalente a la UBA, ¿no? Son pública, la más antigua del país, etcétera. Pero me parece que los nichos están bastante definidos, ¿no? Mientras que afuera la tendencia un poco a ser, digamos, más, no sé, transdisciplinares, es un poco más, se da más, ¿no? O sea, al menos en términos de la gente en Venezuela. Bueno, yo tengo, mi familia, mi mamá sí, vive en Venezuela, así que bueno, voy un poco cuando tengo también la posibilidad económica de hacer el viaje. De hecho, ahora estoy cerca de terminar el doctorado. Tengo ahora mi seminario final este viernes, antes de la defensa, que sería primavera del próximo año. Así que mi postdoc está enfocado solo en Venezuela y me va a tocar ir a hacer el archivo de Venezuela. Así que sí, voy a tener, o sea, tengo una relación constante con el país.
un poco como Ana, y creo que también aquí, como bueno, los que estamos fermentados, yo caí en Estocolmo de casualidad, realmente no fue algo buscado, así que un poco me encontró aquí el doctorado, y bueno, nada, lo estoy haciendo acá y ha hecho parte de eso, ¿no? Pero sí, o sea, diría que un poco así esa parte de la trayectoria y a nivel de la pregunta que hacías, Agustín, ¿no? O sea, en términos del extractivismo en otros países, bueno, casualmente a mí me había interesado ahora mucho el tema, obviamente por cercanía, ¿no? Estoy en Suecia y el país vecino, Noruega, es un país que tiene un país petrolero, ¿no? Donde, bueno, mucho de lo que se ha escrito es básicamente en términos de cómo Noruega ha gestionado de manera muy eficiente, ¿no? La extracción petrolera, eficiente en términos económicos, políticos, hasta ambientales, ¿no? O sea, hay toda digamos, una aproximación al petróleo muy diferente al que hay en Venezuela, ¿no? Y esto lo conversé con colegas noruegos que trabajan en el tema hace poco y realmente hay una falta, ¿no? De lectura de esa suerte de, aprovechando el espacio, geografías del petróleo, por así decirlo, donde el norte, digamos, global tiene un tipo de relación con el petróleo en términos diferentes al que tenemos en países del sur, ¿no? Y me interesaba allí ver un poco, y lo estaba tratando de hacer para una conferencia que había organizado Susana la semana pasada, donde se trataba de hacer estudios culturales latinoamericanos y nórdicos, ¿no? Y mi propuesta era leer el tema petrolero en Venezuela y Noruega, ¿no? Y cómo ver, digamos, relaciones y diferencias, ¿no? Y lo estaba trabajando desde unos documentales hechos por la industria petrolera estadounidense, tanto en Noruega como en Venezuela, ¿no? Hay una trayectoria similar y la diferencia que había era, de nuevo, en Venezuela el petróleo, digamos, ocurre en 1920, mientras que en Noruega es en los años 70. Hay un tema de Estado, de falta y de consolidación de Estado en dos lugares diferentes que hace que la gestión petrolera tenga diferentes caras, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, fue realmente interesante ver que a pesar de esa diferencia, la idea todavía ilusoria del petróleo como, digamos, ese mecanismo que nos da tecnología, modernidad, etcétera, se repite, ¿no? En los dos. Entonces, bueno, creo que un poco, no tuve mucho tiempo de desarrollarlo porque lamentablemente no pude participar, pero es un tema que me interesa ver esas comparaciones, ¿no? No solamente a nivel de sur-sur, sino también sur-norte, porque hay, un poco conectando con la pregunta que hacía Cita, ¿no? O sea, a nivel de eso, bueno, de quién consume el petróleo y cómo se consume también, ¿no? Y bueno, ahí, un poco ya para cerrar, que sé que he hablado mucho, hay unos libros bien interesantes, por cierto, tenía uno por acá, que era este libro sobre como energía, Energy Humanities, ¿no? Sobre energía y humanidades, donde hace un recuento sumamente interesante de, digamos, las petroficciones, ¿no? Globales y de cómo, digamos, no solamente consumimos energía, sino de cómo nos relacionamos con la energía, ¿no? Y bueno, por eso sí hay un poco el comentario que traté de, digamos así, hacerlo muy, muy brevemente en la presentación sobre el tema de cómo se ha invisibilizado, ¿no? Nuestra relación con el modo en el que consumimos la energía, ¿no? O sea, creo que esto es un tema bien interesante a seguir tratando porque no va a ser solamente un tema de energía a nivel del petróleo exactamente, sino también de la misma idea de las energías renovables, ¿no? Que requieren también ¿no? Una serie de procesos de extractivismo también importantes, que es el tema del litio, en fin, hay una serie de cosas que ocurren en Argentina, ¿no? Hace parte de este triángulo, en fin. Así que hay es un tema muy, muy interesante para seguir indagando y hay muchísimo, ¿no? Para tocar allí, esos imaginarios, digamos, petroculturales, etc. Sí, me quedé pensando cuando preguntaba a Azucena sobre la transición energética, ¿no? Que aquí el debate está abierto muy fuertemente con respecto al litio, ¿no? Donde se reconocen muchos de los mismos problemas respecto de quién extrae, qué licencia tiene para extraer, quiénes son las empresas, quiénes se benefician de esa extracción, ¿no? En realidad es un modelo extractivista que se repite con las energías renovables también, claro. Totalmente, sí, totalmente. Me quedé pensando, hay una obra que conozco pero poco, de un geógrafo venezolano, que es Cunil Grau, que él tiene algunos trabajos sobre la Venezuela petrolera y sobre todo de estas geografías más de la sensibilidad, ¿no? ¿La conocen? ¿Hay algún vínculo? Sí, Cunil es chileno originalmente, ¿no? Él era chileno, pero se nacionalizó venezolano, sí. Claro.
Sí, él fue, bueno, fue director de la, no sé si es facultad o escuela, o el Departamento de Geografía de la Universidad Central durante muchos años y tengo un libro de él aquí en la casa, por cierto, pero es un libro sobre geografías andinas, en realidad es Ah, de la parte andina venezolana, ¿no? Eh, sí, alguien, no recuerdo quién fue que me recomendó que revisara Grau con el tema del petróleo y la verdad no, hay un poco la lástima también es un poco precario y es difícil conseguir material, digamos, para revisar, pero es definitivamente algo que mirar, porque tiene estos trabajos, claro, de geografía humana y hacía, sí, es, digamos, uno de los nombres más importantes en Venezuela a nivel de esto, sí, totalmente. y además para pensar en la sensibilidad, ¿no? Porque Mm, él trabajaba mucho con la mm, geografía de los olores, de los colores, ¿no? Ponía en mm, juego otros elementos, ¿no? Entonces me parece interesante claro, en Muchas términos gracias. de lo que hoy diríamos las humanidades ambientales, ¿no? Sí. claro. Sí, sí, hay una serie de, sí, yo creo que hay gente, digamos, que se adelantó a estas ideas, ¿no? Por eso digo también Colonil, que lo saco a cada rato, pero ahí este trabajo, ¿no? Era el del Estado Mágico, ¿no? Es un trabajo de humanidades ambientales del año 97, así que hay, eh, Ujú. un grado, exacto. Me tengo que ir dentro de unos minutitos, pero quería agradecerles a Ana y a Gianfranco las ambas presentaciones. Decirles que, bueno, Ana, yo cuando, si bien te escuchaba tu relato y toda tu lectura, tu interpretación desde Venezuela, yo nací y viví muchos años en la Patagonia, en un territorio también petrolero, ¿no? Mm. Y diría más que petrolero, territorio extractivista, ¿no? Y cuando y vi la palmera, pero escuché el viento, y el viento me remitió a mí a la Patagonia, ¿no? Mm. Y pensaba, en parte el viento y en parte me parece que hay muchos gestos maquínicos en todas tus obras. Ujú. Pensaba más allá de esta interpretación en torno al caso de Venezuela, como me parece que eh, ese gesto maquínico tiene que ver con esta cultura extractivista, ¿no? Que se reitera y se reitera no solo en Venezuela, sino en otros territorios, crea otros territorios y además se reitera con distintos recursos, o sea, Ujú. petróleo, litio y en algún momento serán las energías renovables. Entonces, me parecía interesante el gesto maquínico y esa combinación con el sonido, me parece que están muy presentes esos paisajes sonoros, aunque esta era una conferencia más performática y estaba tu voz, ¿no? Pero yo lo sentí, me impactó mucho ese viento inicial que me llevó a el territorio petrolero que conozco, ¿no? Y a partir de eso es como que tal vez me desprendí un poco mientras los escuchaba a ambos del caso de Venezuela, ¿no? Y pensaba en cómo eh, es necesario estudiar estas geografías del petróleo, del litio, ¿no? Estas geografías extractivistas y pensarlas en sus particularidades, pero también en sus puntos de conexión, ¿no? Y que me parece que en parte aparecen en las obras de Ana marcar más que una perspectiva lineal, marcar las simultaneidades, ¿no? Esto de que aparecen la bolsa de valores, las voces, ¿no? De que no es tanto un tema de progresión lineal, de uso, descubrimiento, uso de un recurso, extracción, finalización de ese recurso, búsqueda de otro, sino en tratar de pensar más en las simultaneidades que creo que nos hacen entender un poco más y desarmar esa máquina, ¿no? Esa máquina extractivista. Entonces, bueno, agradecerles a los dos las presentaciones, las preguntas y todo lo que nos generaron a partir de ellas. Eso.
Gracias, gracias. De verdad que creo que diste con algo muy importante ahí de mi trabajo. Me contenta mucho que lo hayas podido ver porque eh, tengo como una obsesión ahí con hacer máquinas y sistemas cerrados. Y una de las últimas obras que hice, llegué como a escribir algo de eso, que de alguna manera es eh, los circuitos cerrados, una manera de ver el pensamiento antropocéntrico, ¿no? Donde el hombre está en el centro y aunque creamos que eso, que estamos trayendo algo, eso siempre va a volver a nosotros de otra forma, ¿no? A nivel de la contaminación o a nivel del daño humano, ecológico. Entonces, me, me siento muy bien de que lo hayas visto así porque sí, sí hay esa intención y ese ciclo, ¿no? Esa rueda que va del absurdo también eh, de los procesos extractivistas, ¿no? En muchos casos. Gracias. Sí. Y bueno, Eh, solo sí, gracias, Verónica. Creo que sí, hay de hecho un documental buenísimo, el de Carlos Oteiza sobre Miami Nuestro, ¿no? Que termina con las perforadoras de petróleo. Bueno, hace como un montaje, ¿no? Donde muestra que cuando la perforadora de petróleo y la máquina deja de funcionar, entonces el país deja de existir, ¿no? Entonces un poco esa resonancia y bien interesante con el trabajo de Ana. Pero sí, muchas gracias por, bueno, por comentar y bueno, por obviamente estar aquí con nosotros, ¿no? Sí, no sé, me quedé con también lo de las conexiones entre los diferentes procesos, ¿no? Porque yo estuve en Chile el año antepasado, en Chuquicamata, ¿no? Y, y bueno, el año que viene voy a Ghana también a ver las minas de oro y es como, está todo unido, ¿no? Es importante. Yo siempre, cuando estuve en Chile y me sentí tan afectada por la situación, yo decía que es como una empatía con el planeta, ¿no? O sea, hay algo ahí que es importante también verlo desde ese punto de vista, porque no se trata solo de una cuestión identitaria, ¿no? O nacionalista, peor aún, ¿no? Este, por eso está tan bueno estos ciclos de conferencia, ¿no? Porque tienes como esas diferentes visiones y me imagino que verlas todas juntas se puede hacer un balance, ¿no? a mí me impresionó también de tu obra la manera en que mueve las subjetividades, ¿no? Y Gianfranco creo que habló de epistemes de la energía o formas de cognición basadas en la energía. Y por un lado siento que tu obra de alguna manera eh, registra cómo los venezolanos son petróleo, cómo somos petróleo, cómo somos estos minerales que se extraen, pero al mismo tiempo desfamiliariza esa idea y permite de alguna manera ese arte pensar, bueno, pero no somos solo petróleo, no somos solo estos minerales. Entonces, ¿qué podríamos ser? O sea, pensar ahí en ese pequeño espacio otras alternativas, otras posibilidades, otras formas de construir subjetividades donde permite que nos veamos dentro de un territorio con las plantas, con todo lo que el extractivismo destruye, ¿no? Entonces me encantó en tu obra esa apertura que se da ahí, ¿no? Mm. Y lo que comentaba también Verónica sobre la máquina, ¿no? Ese gesto maquínico que, claro, que se repite en tantas. Vos hablabas también de el retorno, el eterno retorno, ¿no? Esos gestos que se repiten de diferentes maneras me, sí, me ha gustado mucho y me ha dejado muchas eh, cuestiones para pensar, ¿no? Porque para esto también hacemos los ciclos, ¿no? Así que Ujú. sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna Gracias, otra gracias. pregunta, comentario.
un poco recuperar esto que decía Azucena, bueno, también con la presentación, ¿no? De recuperar el recorrido que hicimos a lo largo del año, que bueno, todos los videos están allí disponibles y que sería un lindo ejercicio verlos así en continuado, ¿no? Un poco lo que decía recién también Ana, ¿no? De ponerlos en diálogo y sobre todo las nuevas preguntas que nos dejan, ¿no? Estas presentaciones, que eso me parece que es lo más interesante para seguir trabajando estos temas, ¿no? Esto, aunque está despidiendo Verónica, que dice que tiene que irse, pero esto, agradecidas por lo que compartieron, por su trabajo y también por las reflexiones y las preguntas que nos dejaron ambos, ¿no? Ana y Gianfranco. Gracias, ¿no? A ustedes. De verdad que un placer. Gracias a todos. Bueno, entonces muchísimas gracias y Agustín, pues quizás... Vamos a parar la grabación. Sí, así. O se puede cortar esa parte.